que por eso se llama cisma, cismática. Entonces, una figura principal, hubo varios, pero la figura principal es un señor llamado Donato. Entonces, el donatismo, ¿conocen a alguien que tenga por nombre Donato? Donato Vaquerano, sí. Ah, pues sí, sí. Hay pocas personas con ese, hay otro que tenía un apellido un poco extraño. No puedo recordar el nombre, pero entonces este Donato sí se separó de la iglesia cristiana y los seguidores de él también lo condenaron como hereje. Alguien que se separa del grupo se llama hereje, pero sobrevivió el donatismo durante 400 años después que fue iniciado. Vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6, vamos a estar de pie para que hagamos la lectura de la palabra de Dios escrita. Efesios 4 del 1 al 6 y comenzamos con el desarrollo del tema. ¿Alguien de ustedes quiere leer? Ya tenemos listo el micrófono para que los hermanos que están en la red no se pierdan de la lectura. Si no, leámoslo todos juntos, que se oiga la voz de ustedes y la mía al mismo tiempo. Efesios 4 del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y cuál es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, Señor, por este nuevo día, una oportunidad nueva que nos concedes para vivir de acuerdo a los valores de tu reino. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para interpretar esta palabra escrita que leímos hoy. El mismo mensaje que tu Espíritu Santo inspiró al autor sagrado, que sea el que nos enseñe, el que nos demuestre el mensaje para nosotros hoy, este día y a esta hora, que será de beneficio para todos nosotros, y la práctica de vida de la enseñanza de este texto servirá también para darte honra y gloria solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus asientos, hermanos, hermanas. Abran su Biblia siempre. Miren ustedes que el apóstol Pablo estaba preso. Vamos a releer el texto para que nos sirva de base para lo que vamos a discutir hoy. El apóstol Pablo estaba preso por causa del Señor Jesús, el Evangelio del Señor Jesús. Y le rogaba a los efesios que anduvieran como es digno de la vocación, el llamamiento que el Señor Jesús nos hizo. Fíjese bien, andar dignamente, de acuerdo al llamado que Dios nos hizo, con toda humildad. Esto es un valor del reino de Dios, la humildad. Donde uno es humilde, desarrolla un ambiente donde Dios es el rey. Y manso, la mansedumbre, no solo para el pastor, todos los miembros de la iglesia. Soportándoos, eso significa darse soporte. En el griego del Nuevo Testamento no significa aguantarse unos a otros. No. No hay derecho que nos moleste nadie, por ninguna razón. Por ninguna razón. Uno le da soporte con paciencia a los otros que tienen unas ideas que a uno le parecen descabelladas. Y a veces en esa idea descabellada, ridícula, absurda, ahí está la voluntad de Dios. Entonces uno le tiene que dar soporte a todo. El tiempo dirá
si era de Dios o no era de Dios esa idea, ese proyecto, ese trabajo. En el versículo 3, solícito, listo, presto, así como los militares. Sí, Señor. ¿A qué? A guardar la unidad del espíritu. En el vínculo, el eslabón, la cadena tiene vínculos en latín, eslabón en español, vínculos, se forma una cadena. Y ese vínculo que nos une es la paz. Mire qué bonito, como Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando no había entrado el pecado, estaban en paz, vivían en paz. No hay nada más bonito que vivir en paz, empezando en la casa. En el tráfico cuesta. Y en la iglesia también, y en el lugar de trabajo donde uno estudia. Pero el cristiano es cristiano. Tiene que mantener la paz. Somos un cuerpo. Mire, hay partes que el apóstol Pablo desarrolló en otros pasajes de la Biblia que le parece a uno que no sirven, pero no hay nada en el cuerpo que no sirva. Todo tiene una función específica y cuando está en armonía, ese cuerpo está perfecto. Un espíritu, no somos varios. Así que ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Solo tenemos un Señor que es Cristo Jesús, no hay dos señores, no puede haber dos señores, porque no se sabe a quién obedecer. Una sola fe en Cristo, un solo bautismo y un solo Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tengan en mente ese llamado, porque hoy estamos estudiando la reacción de división. La primera división que ocurrió en la iglesia cristiana fue en el siglo IV. Cuando íbamos caminando hacia el año 400 de nuestra historia, un señor llamado Donato se hizo famoso, popular y logró muchos adeptos. Así que hoy tenemos como objetivo para esta clase de hoy, el Ministerio de Educación dice que hay que escribirlo para que todos ustedes se pongan en sintonía, que no estén pensando una cosa, que no estén pensando otra cosa. A este blanco le apuntamos todos. Comprender. Siempre se empieza el objetivo con un verbo en infinitivo. Comprender el origen, enseñanza y errores. El origen, ¿cómo empezó? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Sus errores. Porque no hay nada y nadie que sea perfecto y hoy podemos juzgar, evaluar y vemos que se cometieron errores. Esos errores no debemos seguirlos nosotros. Los errores del donatismo. Un líder que se hace popular en la iglesia cristiana logra muchos seguidores y dividió la iglesia. Pero además de eso, como ya estamos haciendo, vamos a reflexionar, que está un poquito más elevado que la memoria, que la memorización, la reflexión. Y la aplicación todavía está más elevado, que eso lo hacemos al final. Reflexionar sobre la unidad de la iglesia. Ya leímos el texto. Esto es más importante de lo que puede parecer. La unidad. La gracia de Dios que se nos olvida también. Nadie está aquí por mérito propio. Somos malos, las mujeres son malas, pero la gracia, la gratuidad de Dios se demuestra en la iglesia que es su cuerpo. Así que este es el objetivo de hoy, hermanos y hermanas. Y el Ministerio de Educación dice que uno tiene que preguntarle a los estudiantes qué saben del tema. Eso se llama identificación de presaberes, porque ustedes no vienen neutros, no vienen nulos, no vienen como una tabla rasa, decían los filósofos griegos, no vienen como un cemento fresco, sino que alguno ya tiene un ladrillito ahí, pero con la participación de todos, uno va poniendo otro ladrillito y va construyendo su propio conocimiento.
Y a eso le llaman constructivismo, con la participación de todos. No solo uno, todos opinen. No se queden callados, compartan lo que ustedes creen, lo que piensan, lo que sienten. Para ayudarles a ustedes a reflexionar, les voy a hacer una pregunta. El pecado de una persona, fíjense bien, el punto principal que vamos a estudiar es este. El pecado, vamos a decir, de un pastor evangélico, en el caso de nosotros, un líder religioso, cualquiera que éste sea. El pecado que comete el pastor invalida los bautismos que ofició, invalida las cenas del Señor que ofició, invalida sus sermones, sus visitas pastorales, sus oraciones, sus matrimonios que efectuó. ¿Qué opinan ustedes? Como ahorita está jugando el Real Madrid, les pongo el pase. Ajá, hermana, dígame su nombre otra vez. Hermana Marta, Marta, afanada y turbada estás. Vaya, hermana Marta, para que lo recordemos más fácil. Aquí viene el micrófono, hermana Marta. ¿Qué dice usted sobre esa pregunta? Buenos días a todos. Pues yo pienso que eso no tiene nada que ver porque Dios lo puso a usted para que hiciera el trabajo. Pero como el mandamiento fue hazlo, en la relación suya con Dios es otra cosa. Muy bien. ¿Verdad? Estoy impresionado. Gracias, hermana Marta. Pásenle el micrófono al hermano Cita, el que está ahí cerquita, y es la hermana Alma. Sí, mi hermano, yo conocí una historia en San Miguel de un pastor evangélico. Sí, No les digo la denominación. sí. Él decía que había soñado que a un matrimonio la hija se la iban a dar para que se casara. Él tenía de esposa. Bueno, él siguió en el ministerio. Y hubieron varios, pero el mismo pecado a él mismo se aisló y se fue saliendo de la iglesia. Ahora, los miembros que él había bautizado siguieron. Aún uno de ellos era bien dado a la predicación y él se quedó predicando en eso. Ajá, muy bien. Y el pastor se fue, Sí. porque el pecado él lo había cometido. Sí, Y los que él había bautizado, porque era bueno para evangelizar. entonces, ¿a qué conclusión llega usted con eso que nos ha narrado, hermano Cita? El pecado de ese hombre El pecado invalida era lo de que Ibis. Dios le vio las obras que él había hecho, pero el pecado no se lo perdonó. Porque Sí. Dios, recordemos que Dios aborrece el pecado, pero a la persona la ama. Ama el pecado. Vaya, Amén. pero la pregunta es, ¿no sirven esos bautismos que él ofició? Esos matrimonios. Ellos han seguido en la iglesia. Entonces, ¿cuál lo afectó a ellos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene entonces sobre esto? Entonces tenía que pagar su pecado, porque había cometido el error. Vaya, está bien, pero vaya, hermana Alma Sazo, dele, hermana. Apáguele ahí, hermana. Va la hermana Alma. Uno. No, ahí téngalo. Ajá. Dele, hermana Alma. Hermano, bueno, en mi modo de pensar, si el pastor está al frente, Más cerquita. si el pastor está enfrente predicando lo que el Señor le dice, que tiene que dar un ejemplo, siento que cuando esté en pecado, no puedes, para mí no es válido que esté haciendo las cosas santas, porque primero tiene que quitarse el pecado él y arrepentirse, ¿verdad? Para dar un buen ejemplo a sus ovejas, pienso yo, pues. Muy bien, pero es que ustedes se han ido por otro lado. La cosa es, allá, hermana, repíteme su nombre. Ailín. Con respecto a lo que usted estaba preguntando, Sí, yo en lo particular, basándome en lo que dice la Biblia, no. ¿Por qué? Si nos ponemos y damos ejemplo de todo lo que usted preguntó hace un momento, si eso lo invalida, no, porque recuerde que el pastor está haciendo un trabajo.
Ajá. para el Señor. La cena del Señor es el cuerpo y la sangre del Señor, no es el del pastor. ¿Ya? Ajá, sí. Entonces, la Biblia menciona que cuando se toma la Santa Cena, cada uno tiene que poner, Evaluarse uno evaluarse mismo. cada uno. ¿Ya? Eso es uno. Los bautismos es una ordenanza del Señor. El pastor solo es un medio, pero si la persona está dispuesta a bautizarse y ha creído en el Señor, van a ser de nuevo, porque eso es lo que la Biblia menciona. Los matrimonios es lo mismo, porque es una decisión. Entonces, todas esas cosas funcionan. El pastor es un canal en el cual el Señor lo utiliza. Sí, lo que usted mencionó, un pastor puede caer en pecado, caer en tentación, pero eso no quita la gracia, que es lo que usted mencionaba hace un momento, que el Señor nos da, porque Dios en su infinita misericordia para con nosotros, muchas veces usa gente que no está, como mencionábamos con los jóvenes hace un par de semanas atrás, que no está del todo, pero que el Señor permite, porque la Biblia dice que va a utilizar cualquier medio para poder ayudar a aquellos que lo necesiten. En el caso de la Santa Cena, de los bautismos, de matrimonio, lo mismo. Lo mismo pasa en la Biblia. Si nosotros nos vamos y buscamos personajes bíblicos, hay muchos personajes bíblicos que pecaron y Dios los perdonó, y lo que ellos hicieron no quedó inválido por lo que sucedió. Entonces, si nos vamos a la parte bíblica, funciona así. Muy bien, y algunos de esos hasta son santos hoy, declarados santos. Vaya, alguien más, la última. No tengan pena, ya ven que vamos construyendo el pensamiento. A mí me encanta preguntar porque yo sé que los niños lo saben todo, todo. Lo único que hacemos aquí es poner un poquito más, Fíjense que este es el punto. La primera reacción cismática o de división de la iglesia cristiana ocurrió en el siglo IV. Hubo intentos antes, pero la primerita que registra la historia fue en el siglo IV. Y el punto era que algunos creían que había pastores, líderes, pecadores, y que los bautismos, la cena del Señor, los matrimonios que habían oficiado, no servían. Entonces decían estos que sí tiene mucho que ver y había que rebautizarlos y había que recasarlos. Y imagínense ustedes, y todas las cenas del Señor que habían tomado quedaban inválidas, no servía, así que una sola. Y así fue terrible. Estos tenían textos bíblicos y estos tenían textos bíblicos. Estos decían, no, el canal, el medio, un pastor aquí, famosísimo aquí en el país, yo creo que es el más famoso de todos en la historia salvadoreña, dijo, ustedes ya saben que yo soy pecador, dijo, pero a eso no le hagan caso, dijo. Si ustedes toman agua del chorro, dice, ay, qué rica el agua fresquita, pero vayan a ver cómo está la tubería, dijo, toda oxidada, toda podrida, si ustedes escarban, dijo, entonces yo soy ese canal, dijo, todo oxidado y podrido, pero el agüita que doy es limpia, dijo. Vaya, se parece. Por supuesto hay gente que dice, no, es que en el acto, en el bautismo, en la cena del Señor, en todo, la gracia de Dios, el Espíritu Santo cubrió eso. Y los líderes que siguieron, como menciona el hermano Sittel, aquel pastor fue pecador y se salió de la iglesia. Pagó su pecado, su culpa. Pero los líderes siguieron. Vaya, un ejemplo para no ir tan lejos. Yo recibí las clases de candidatos al bautismo durante un año de un hermano que era 10 aquí en la iglesia. 2 domingos antes de bautizarme, lo hallé ahí en la calle del Mercado Belloso, a poquitos metros de aquí, sin camisa, con el pantalón medio puesto, sin zapatos, una gran mordida aquí, que le sangraba y le echaba líquido blanco y arañones así. Y yo me quedé. Era el mismo hermano que siempre venía con saco y corbata, porque antes los diáconos venían con saco y corbata. Todos los diáconos se reconocían por el saco y la corbata. Y cuando lo voy viendo yo en esa facha,
Entonces yo lo vi y me quedé paralizado. No puede ser él, no puede ser él. Y me cambié de calle, de acera. Me cambié de acera y me dijo él, párate ahí, me dijo. Como que era policía. Párate ahí, me dijo. ¿Para dónde vas? Aquí voy a comprar unos repuestos. Ay, hermano, le dije yo, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda así? No me pregunté nada, dame un peso para ir a comprar maguaro, me dijo, que me estoy muriendo de la goma. Y yo se lo di, por supuesto. Se fue de la iglesia. Pero y fíjense ustedes, él me dio las clases para candidatos al bautismo. Después lo sustituyó el hermano Eliseo Figueroa, ¿verdad? Un dechado de virtudes, el hermano Cheyito. Pero él me dio las clases a mí y aquí sigo yo. De los 7 becados para estudiar teología en Costa Rica, yo soy el único. Bueno, 2 que seguimos siendo pastores. Los otros 5 se perdieron en el tiempo y en el espacio. Entonces, es el medio a través del cual recibí las clases para candidatos al bautismo. Yo no soy tan bueno, tampoco, no vayan a creer que yo estoy diciendo que soy. Es la misma historia. Pero este punto fue el que dividió a la iglesia. Este punto fue. Veamos un poquito atrás, para tomar impulso nada más. Un poquito atrás. Todo empieza con la conversión de Constantino el Grande, el emperador romano. Se hizo cristiano. Y comenzó a favorecer a la iglesia cristiana. ¿Cómo la favorecía? Le mandaba sus carros, sus caballos, su dinero para los templos. Él se lo financiaba. Y los pastores comenzaron a recibir una pensión, para que lo entendamos en términos modernos. Comenzaron a recibir una pensión para predicar el evangelio y que el cristianismo fuera el elemento que le diera unidad al imperio romano, cosa que logró. Y de repente aparece este Donato diciendo que el arzobispo de una zona no era digno porque había entregado las copias de la ley de Moisés en la persecución de otro emperador romano llamado Diocleciano. Antes de Constantino, un emperador romano llamado Diocleciano había perseguido a muerte a los cristianos. Entonces, unos se convirtieron en apóstatas que negaron su fe, y otros se mantuvieron firmes y fueron hasta el martirio. Los que sobrevivieron al martirio comenzaron a creerse superiores a los demás. Yo soy de buena calidad. Todos los que renunciaron, los apóstatas, los que negaron su fe, les decían en latín traditor. Así lo van a ver ustedes en todos los libros de historia. Esto significa traidor. Cuando le dijeron, renega de tu fe, sí reniego de tu fe, dame las copias de la ley de Moisés, las entregaban. Y algunos fueron vistos en los templos paganos, adorando a los dioses paganos. Dicen los historiadores que en esta época de esta persecución de Diocleciano, los cristianos apóstatas que negaron su fe abarrotaron los templos paganos. Abarrotados, dice que no cabía. Y los pocos que perseveraron en la fe, entonces dijeron, somos superiores. Empezaron a creerse mejores que aquellos que habían apostatado. Entonces se produjo un problema. Llegando Constantino el Grande, estos que habían negado su fe volvieron. Así como decía aquel anuncio de la televisión de hace algunos años, volvió decía. ¿Se acuerdan de ese anuncio feo que por feo se hizo famoso? Volvieron a la fe. Y cuando volvieron a la fe, entonces dijeron, ¿y qué hacemos con estos regresados? Con estos que están volviendo a la fe, porque ya la situación cambió y ahora el cristianismo era bien visto.
tenía su prestigio, tenía privilegios. Entonces me regreso al cristianismo. Y dijeron, bueno, hay que aceptarlos. Hay que aceptarlos otra vez, porque la iglesia es una iglesia de restauración. Y otros decían, no, hay que negarles la entrada. Y el que decía que había que negarles la entrada era Donato. Eran varios, pero él era el principal. Hay dos alternativas. ¿Qué hacemos con estos que volvieron a la fe? ¿Los aceptamos o no? Miren ustedes que el apóstol Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Era traidor. Y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿cuántos de sus discípulos estaban? Antes había 5,000 seguidores, pero mientras iba camino a la cruz, los seguidores de Cristo, las mujeres estaban ahí. 3 mujeres, las 3 Marías, María la madre del Señor, María Magdalena, María la mujer de Cleofas y el discípulo amado. La cosa es esta. El apóstol Pedro es restaurado en su fe. La iglesia es una comunidad de restauración. La iglesia no hace leña del árbol caído. Porque les he dicho que un pastor cuando yo era joven, hace muchos años, dijo en una predicación: el ejército cristiano es el único que remata a sus caídos en combate. Todos los ejércitos del mundo recogen a sus heridos, van a pelear, hacen todo lo posible por rescatar a los que cayeron cautivos. Hacen todo lo que tengan que hacer para ir a rescatarlos. Pero los cristianos, no, vos ya sos caído de la gracia, andate de aquí. Ya no tenés perdón de Dios, no te queda más que una horrenda expectativa de juicio. Pero el apóstol Pedro fue restaurado a grado tal que él es el que está como figura principal del sector judío, como figura principal predicando en el día de Pentecostés, ¿recuerdan ustedes? Entonces la iglesia lo restauró. Pero aquellos que dicen que no, hay que negarles la entrada. Y con un requisito dijo, hay que rebautizarlos y a los que casaron hay que recasarlos porque no sirvieron esos actos. Así de radical pensaban muchos. Ahora bien, nosotros en este tiempo, ¿qué pensamos? De eso se trata, para no ir a pasear como a un museo que no nos afecta en nada. Además, hermanos, hermanas, aquellos que se habían ido al desierto, recuerdan ustedes que ya lo estudiamos, era porque estos, apoyados por Constantino, se habían ido al lujo, a la pompa, al poder político, ya eran ministros y otras cosas, y les había gustado las mieles del poder. Y por esto, algunos dijeron, nos vamos al desierto, y otros dijeron, y había unos que hasta se paraban en unas columnas, así 24 horas, 48 horas, así en una columna de 30 metros, no me recuerdo el nombre que tenían, pero habían unos que eran monjes. Aquí lo vamos a ver rapidito, por aquí lo tenía yo escrito. Unos se hicieron monjes, hoy lo voy a escribir bien con J. Ay, otra vez iba con G, la fuerza de la costumbre. Monje que se aísla y se va de la ciudad, pero el monje tiene una característica, puede vivir con otros, como Juan el Bautista, los esenios, y había grupos de monjes, y el otro se llama anacoreta. El anacoreta, ese sí es radical, ese vive solito, vive solo. Y hubo muchos que destacaron, y estos fueron los que le enseñaron a los demás a vivir con nosotros. Y hay otro grupo que no puedo recordar
que decían ellos, no, solo los puros tenemos derecho a decidir. Donato decía, los que sobrevivieron al martirio, que no fueron traidores, son los únicos autorizados por Dios para decir quiénes pueden volver a la comunión. Y los únicos que pueden volver son los que se rebauticen, y hay que casar de nuevo a todos los que casó porque no servía esto. Así de radical se hizo. Ahora, vamos al otro renglón. ¿Cómo respondió la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia frente a este punto? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo enfrentaron? Y aquí surge una figura que ustedes conocen bien, que era un gran tipazo, de verdad. Hasta el día de hoy sobrevive su comentario de la Biblia. El tipazo que surgió para enfrentar el donatismo es un señor llamado Jerónimo. La Iglesia Católica Romana lo hizo santo, pero en estos días no había Iglesia Católica Romana todavía. Jerónimo. Me equivoqué. Agustín. Agustín. ¿Conocen a alguien que tenga por nombre Agustín? Levanten las manos los que conocen a alguien que se llame Agustín. Sí, hay varios. De ahí han tomado ese nombre. Agustín nació en una ciudad llamada Hipona, y por eso le llamaban Agustín de Hipona. La ciudad le daba como el apellido, así era en aquellos días. Nació en el año 354 después de Cristo y murió en el 430. En esta época del siglo IV, cabalito, ahí nació y murió Agustín. Fíjese que este era teólogo, estudioso de la Biblia, estudioso de Dios y de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero además era filósofo, amigo del saber, porque los griegos todavía hasta el día de hoy siguen ejerciendo influencia. Llegó a ser obispo de Hipona, esta ciudad que está ubicada al norte de África, que era la misma donde Donato se había hecho popular y famoso. Los sacerdotes o los cristianos solo hablaban latín, pero Donato hablaba el idioma de los pueblos allí y era más popular porque hablaba latín. Pero Agustín de Hipona hablaba latín y hablaba el idioma de los otros pueblos que estaban ahí también. Y él enfrentó a unos llamados maniqueos con su estudio. Mire que nosotros hemos sido inteligentes a lo largo de la historia. Los seguidores de Maniqueo y a otro que se llamaba Pelagio, que se conoce como pelagianismo, a Pelagio, y por supuesto a Donato, es decir, 3 contra 1, pero a lo largo de la historia de su vida. Y Agustín siempre salió victorioso y lo han llamado el doctor de la gracia. Fíjese que en los primeros 1000 años del cristianismo no hay nadie, ustedes busquen, no me crean a mí, en los primeros 1000 años del cristianismo no hay nadie más inteligente para las cosas de Dios y de la Biblia que Agustín de Hipona. Hay un sacerdote actual, está vivo, italiano, que tiene por nombre Antonio Livi. Ha escrito como 30 libros. Es filósofo y teólogo igual que Agustín de Hipona. Por eso antes los pastores estudiaban filosofía. Don Roger Velázquez Valle, pastor de esta iglesia, 18 años, estudiaba filosofía y se graduó de filosofía. Y después fue profesor de filosofía de la Universidad Nacional. Aquí han venido sus estudiantes
y me han contado historias pasaditas, anécdotas de cómo era don Roger dándoles clase a ellos. Me contaron 2 que vinieron, que les hizo un examen final que los dejó anulados, ponchados, porque ellos eran ateos, marxistas, leninistas y comunistas y todo eso. Y entonces dicen que les dijo, vaya, aquí está el examen, repartió el examen a todos los estudiantes. Era el examen final del curso. Ustedes 2 vengan para acá, y aquí vinieron a oírlo a él una vez que vino a un aniversario, y después me contaron ellos la historia. Dice que les dijo, vengan para acá ustedes, y se los llevó, dejó a todos los estudiantes allá haciendo el examen, se llevó a los 2 y les dijo, vaya, miren para arriba. El examen final de ustedes va a ser decirme quién hizo todo eso. Los cielos, las estrellas, las nubes, los árboles, todo lo que ven aquí, quién hizo todo eso. Y ahí los dejó en el parqueo de la Universidad Nacional. Dice que los metió, nunca más volvieron a contradecirle nada. Salieron con el examen, pero en el buen ánimo lo hizo él. Pero hoy ya no se dice que el pastor tiene que ser filósofo, o el pastor tiene que ser sociólogo, entender al pueblo y su forma de ser, de pensar, de sentir. Este señor Antonio Livi es profesor universitario y es miembro del Ateneo de Roma. ¿Saben ustedes algo del Ateneo? Participen, que ya me aburrí de oírme yo mismo. El Ateneo, aquí en El Salvador hay Ateneo. Allá está su edificio bueno, estaba, ahora no sé. La primera calle Poniente, viniendo para el centro de San Salvador, el Ateneo salvadoreño. Atenas, Grecia, la ciudad capital de Grecia, Atenas, tenía su Ateneo. Los que hablaban ahí eran personas inteligentísimas. El apóstol Pablo llegó a predicar al Areópago, ¿se acuerdan ustedes? Vaya, son miembros del Ateneo aquí en El Salvador los que tienen 3 títulos universitarios, los que han escrito libros, los que han destacado en algo. Los que pasamos raspaditos, 5, 6, así, nunca vamos a ser miembros del Ateneo salvadoreño. Con 7, tal vez. El Ateneo salvadoreño, sí. Ha habido, ya he conocido yo personas, he leído libros de los que han sido miembros del Ateneo salvadoreño. Son de distintas profesiones, pero está la crema innata de los intelectuales. Ahora, ¿ustedes conocen o conocieron? No, conocen porque está vivo. No, no está vivo ya. Ignacio Ellacuría. Lo mataron en la ofensiva, ¿verdad? La masacre de los jesuitas en noviembre de, ya no me acuerdo, 82, 83, 89. Ignacio Ellacuría era miembro del Ateneo griego. Allí en la UCA pueden ver todos sus libros de filosofía. ¿Y saben por qué le dieron acceso al Ateneo griego a Ignacio Ellacuría? Porque escribió una tesis, ese es el requisito para entrar. Una tesis en el griego clásico de Sócrates, Platón y Aristóteles. En el griego que se hablaba 500 años antes de Cristo. No era el griego koiné, el común, el vulgar, en el que se escribió el Nuevo Testamento, para que todo el mundo lo entendiera. Era el griego elevado. E Ignacio Ellacuría era miembro del Ateneo griego. Ya para eso, ese nivel hay que estar bien puesto el cerebro. Y este señor Antonio Livi es miembro del Ateneo de Roma. De Roma. Haber estudiado en la Universidad de Salamanca es un gran prestigio. Haber estudiado en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde estudian los que van a ser papas. Y ahora, los que estudian en la Universidad Pontificia del Vaticano, no hay nada más elevado en ninguna parte del mundo. Allí estudió el Papa actual, León XIV.
que lo vieron ustedes, supongo yo, las noticias. Allí estudió en la Universidad Pontificia del Vaticano. Ya estamos diciendo gente bien pensante. Ahora, toda esta historia se las cuento porque dijo este señor Antonio Livi, dijo, se los leo directamente, es el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios de la humanidad, Agustín de Hipona. ¿Y por qué se los digo? Porque hasta ahorita esto es reciente, no es de hace 2000 años, esto es reciente. Esta frase, este pensamiento sobre Agustín. Escribió toda su vida, pero los libros más famosos es Confesiones de Agustín, las Confesiones de San Agustín, y el otro que es buenísimo, buenísimo, yo lo he leído no totalmente, pero bastante, La Ciudad de Dios. Es como decir el reino de Dios, la ciudad de Dios. Entonces, Agustín de Hipona dijo esto. Espérenme, ya vamos a terminar, hermanos y hermanas. Agustín de Hipona dijo, los sacramentos o los actos cristianos que hizo un pecador son válidos, porque no se toma en cuenta al pecador que ofició, sino la gracia de Dios que hizo que esa persona llegara al acto. Y Dios mismo, por su gracia, participa del acto. No es por la fe del ministro, es por la fe de la persona que fue bautizado. Es por la fe de la persona que tomó los elementos de la cena del Señor. Es por la fe de la persona que buscó al ministro para que lo casara. Entonces son válidos, dijo él. Y es peor pecado. Si eso es pecado, es peor pecado esto. La división. Porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y dividir el cuerpo de Cristo es atentar contra Cristo mismo. Es volver a crucificar a Cristo. Por eso yo les he dicho varias veces antes de oficiar la cena del Señor, el que atenta contra la unidad de la iglesia equivale a matar a Cristo otra vez. Será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está escrito en Primera de Corintios. Primera de Corintios ocupa 14 capítulos para hablar de la unidad. Empieza en el 1, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cristo. Esa división. Y 14 capítulos ocupa el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para decir que deben estar unidos. Y el 11 es el de la cena del Señor. El que divide la iglesia de Cristo, mató a Cristo, culpable del cuerpo y la sangre de Cristo, el día del juicio final. Por eso cuando los hermanos se van, ya saben ustedes yo cómo me siento de enojado y de triste, porque están dividiendo la iglesia. Nadie vino aquí por mérito propio, lo trajo el Espíritu Santo. El Señor es el que añade a los miembros de la iglesia, no es el pastor, es el Señor el que los trae. Es el Espíritu Santo el que le echa en cara los pecados a uno y uno se arrepiente y acepta a Cristo por la gracia de Dios, que le regala la fe en Cristo y le perdona los pecados. Es la gracia de Dios. No es el pastor, no son los otros hermanos. Entonces, cuando alguien dice, vámonos de aquí, fíjese bien el pecado que comete. Le dice al Espíritu Santo, que es Dios, vos no sabés nada, Espíritu Santo, ¿para qué me trajiste a esta iglesia? Donde está esa hermana, donde está ese hermano. Aquí está el don que me diste, mira, te lo tiro de regreso porque ya no lo quiero y me voy a buscar otra iglesia que sí me guste a mí, donde se siente el gozo, donde se siente el fuego, donde se siente el poder, donde predican que no es aburrido, que ahí sí va.
Y cada quien se va buscando lo que quiere. Ahora les voy a preguntar, ¿quién sabe más, el miembro o el Espíritu Santo que lo trajo para acá? Vea que somos atrevidos. Hermana Marina, espere que le llegue el micrófono. ¿Por a dónde está el más cercano? Ya viene Miguelito a toda velocidad. Yo por eso les dije que en los primeros 5 bancas que nos sentemos todos. Sí, gracias. Dios les bendiga, buenos días. Mire, Más si cerquita. digamos que uno va a una iglesia donde ve que hay cosas que no le gustan a uno, pero uno ¿qué va a hacer? No se va a poner a hablar con los otros hermanos a que cada uno vea qué hace y que lo sigan a uno. Yo pienso, yo por ejemplo estuve en una iglesia en que a mí ya no me parecía porque hablaban mucho de la prosperidad, ¿verdad? Y mi corazón no estaba con la prosperidad, sino que con el agradecimiento a Dios por lo que había hecho en mi vida. Pero yo ya no buscaba más, Él me había dado más de lo que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces yo me fui de la iglesia calladita, buscando otra. Entonces eso está malo lo que yo hice. Vaya. ¿Qué dicen ustedes? Otto tiene la respuesta. No es sobre el mismo punto, lo anterior. Sí, pero para que no dejemos a la hermana Marina con la duda. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Hizo bien o hizo mal al cambiarse de iglesia? El hermano Citel, vamos a ver. Hermanos, ahí pues en muchas ocasiones ella se dirigió por lo que el corazón la mandaba a ella, no por lo que decía uno y que decía otro, no, que lo que Dios le iluminó a ella, eso hizo ella. Para mí es correcto. Hermana Marina, Amén. El Espíritu Santo la trajo aquí y yo no la voy a echar. Hay que aceptarla. Aquí la vamos a restaurar. Sí, la iglesia es parecido a un hospital de heridos por el diablo, heridos por el demonio, apaleados, vienen bien apaleaditos, y otros que quieren que vayan a que los apalee. Vaya, vamos con Otto. Gracias. Bueno, la búsqueda de la verdad siempre nos impulsa a algo, ¿verdad? Sí, por eso es que estamos volviendo a la Escritura, ¿verdad? Volver a la Escritura en un esfuerzo de encontrar verdad. Ese debe ser el esfuerzo. A veces uno va a la Escritura buscando confirmar lo que yo pienso, y no con la apertura de mente, cuerpo y alma de encontrar una sorpresa como las que da Jesús, ¿verdad? Cuando uno estudia. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de la historia de la iglesia, hay ahí un grupo y varios, estos y otros más, que con su pensamiento han desarrollado ideas respecto de lo que está en la Escritura, ¿verdad? Nadie ha creado palabra, la palabra está ahí creada en Jesús. Jesús es la palabra, es la última y definitiva palabra de Dios. Él sí es la palabra de Dios. Muy bien, entonces ¿quién tendría la respuesta para este problema? Bueno, yo digo, solo quiero comentar sobre esto, porque hay dos cosas. No tengo respuestas, solo reflexiones y comentarios. Que ya casi estaba diciendo lo que dijo San Agustín. Entonces, tal vez por haber pasado por las confesiones. Pienso yo, hay dos cosas, ¿verdad? En esto, por esto de los sacramentos, todavía sigue existiendo estos dos pensamientos que nacieron en aquellos siglos, como es la consubstanciación y la transustanciación. Eso es importante que nosotros, es decir, que se entienda desde la perspectiva bíblica. Esa es una cosa, ¿verdad? Que queda ahí para estudio. Muy bien. La otra cosa es esto con la división del cuerpo de Cristo, tenemos deudas. Sí. Tenemos deudas. Hay deudas que se pagan y hay deudas que se cargan. Así que nosotros en eso tenemos una deuda que cargamos. Tercera cosa, Efesios 4.
¿verdad? Establece todas las virtudes y todos los atributos de cuando una iglesia se transforma en cuerpo de Cristo. No toda iglesia es cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es una cuestión más universal. Así que pienso yo que son como tres cosas que hay que seguir estudiando en otro momento, porque a mi juicio vale la pena trabajar esos tres temas, porque cuando hablamos de cuerpo de Cristo tenemos un vocabulario y cuando hablamos de iglesia tenemos otro vocabulario y eso confunde. Muy bien, Gracias. excelente. Yo le dije a Otto, por un pelito, solo le faltaba un empujoncito para decir lo mismo que dijo Agustín. Fíjese bien, dijo Agustín, lo que se debate entre los donatistas y nosotros es dónde está este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Oigan bien la pregunta que hizo Otto, casi igualita a la que dijo Agustín. Hemos de buscar la respuesta en nuestras propias palabras o en las de la cabeza del cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le pregunté a Otto, ¿quién tiene la respuesta? ¿Debemos aceptar a los que vuelven o no? ¿Quién tiene la respuesta? ¿La tiene uno en lo que piensa, siente y cree? No es que yo, según mi corto entender, tal y tal cosa. No. ¿Quién tiene la respuesta? Cristo. ¿Y a dónde está la palabra de Cristo? ¿A dónde está la palabra de Dios? Entonces la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios escrita. Y ahí hay que ir a buscar la respuesta a este debate. ¿Es válido el bautismo que ofició un pecador? ¿Es válido el matrimonio que ofició un pecador? ¿Es válida la visita, la cena del Señor, la oración que ofició un pecador? ¿O no? Entonces él decía, es Dios, es Cristo el que tiene la respuesta. Esperen un momentito que estamos terminando. Solo quiero decirles, vámonos a la aplicación. Al fin, el Constantino escuchó a unos y a otros, pero Constantino dijo, lo que dice San Agustín está bueno, lo que dice Donato, no. Este está dividiendo la iglesia y yo estoy queriendo unificar al imperio con el cristianismo. Entonces condenaron a Donato como hereje y tuvo que huir. Y la respuesta de la iglesia fue, la iglesia es mixta, está formada por santos y por pecadores. El trigo y la cizaña van a permanecer hasta el día del juicio. ¿Recuerdan ustedes esas palabras de Cristo? Entonces, ¿quién tiene la respuesta? No corten ustedes la cizaña porque se van a confundir, se van a equivocar y van a creer que el trigo es cizaña y van a cortar al trigo. Allá está escrito en Mateo capítulo 13 del 24 al 30. Y los sacramentos son válidos por la obra de Cristo en ella, no por la del ministro. Y la división es un pecado más grave que hiere más profundamente a la iglesia el que haya unos hermanos un poquito torciditos en su práctica de vida. Aquí es un problema de la gracia de Dios contra el perfeccionismo humano. El humano es el que quiere hallar todo perfecto. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser válido? El perfeccionismo humano, que simplemente no lo hay. Y fíjense ustedes que los historiadores han descubierto que el mismo Donato tenía sus problemitas. Los seguidores de Donato, el que él quería poner de obispo y no le funcionó, había matado a 2 sobrinos de él, era asesino. ¿Y a dónde estaba el perfeccionismo? Que solo los puros, ustedes han conocido pastores, iglesias que no, y que la santidad, que no sé qué, y después ellos mismos se les ha descubierto el pecado. ¿Han conocido a alguien así?
que se la lleva de perfeccionista y que, ay, yo me puedo pasar toda la mañana contándoles. Entonces, la gracia de Dios o el perfeccionismo humano que es simple y sencillamente imposible. Vaya, hermanos, hermanas, adelante, hermana. Hermana Marina, espere que le llegue el micrófono. Mire, yo solo quiero que me ayude a concluir con esto que tengo yo, que, vaya, yo sentía en mi espíritu que eso no estaba bien, ¿verdad? Entonces yo entré en una rebeldía. ¿Y cuál fue la rebeldía mía? Asistí a la iglesia, pero yo decía, no, ya no estoy diezmando, porque yo no quiero que el Señor me regrese mi diezmo, yo se lo doy en ofrenda, ¿verdad? Se lo doy. Y empecé yo, no, ya no hago tal cosa, en mi corazón, ¿verdad? Sin decirle a nadie, quizás. Esta es la única vez que yo lo estoy diciendo aquí en público. Sí, está bien. Pero yo no le dije, ay, miren aquí, vámonos. Yo solita agarré mi camino porque no quería estar en rebeldía contra ya no los se sentía preceptos bien de ahí. Dios, ¿verdad? Sí. Así que eso quiero yo que me ayude. Vaya, muy bien. Vaya, ¿alguien quiere contestar? Rapidito. Yo le voy a decir mi propia opinión, pero espero que mi opinión esté basada en la gracia de Dios y en la Biblia, no en mi pensamiento humano, porque aquí no está la respuesta. La respuesta está ahí. Pero ¿qué vemos nosotros? La relación con Dios es individual, es personal. Entonces, cuando usted toma la cena del Señor, por ejemplo, usted lo hace en su relación directa con Dios. Evalúese cada uno a sí mismo y coma del cuerpo y beba de la sangre del Señor. Si usted no está pensando en dividir la iglesia, usted está unida. Pero si viene alguien que está pensando en dividir la iglesia, ese anda mal. Y si dice, vénganse, vámonos aquí, síganme los buenos, como el Chapulín Colorado, no sé quién. Entonces, el que divide la iglesia es terrible el castigo. A mí me han ofrecido casa, carro, terreno, templo, venita, pongamos una iglesia, como que es, pongamos una tienda, un supermercado. No, ni voy a hacer de caso que nunca hablé con vos. Porque dividir el cuerpo de Cristo es culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues evalúese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces uno está en una relación vertical con Dios, pero por supuesto está en comunión con los demás hermanos. Pero cuando usted da el diezmo, lo da como hizo el padre Abraham, padre en la fe de nosotros. Le entregó el diezmo a Melquisedec. Melquisedec era el sumo sacerdote, el representante de Dios sobre la tierra. Hoy el representante de Dios sobre la tierra es la iglesia. Entonces, cuando usted le entrega el diezmo a la iglesia, usted en su relación vertical con Dios está cumpliendo, usted está haciendo bien. Usted reconoce la bendición de Dios, la gratuidad de Dios que le da la vida, que le da la casa, que le da el estudio, que le da la familia, que le da nietos. Mire, yo no tengo nietos. Entonces uno cuenta las bendiciones de Dios. Y por gratitud, el diezmo no es obligación de ninguna manera. El diezmo se da por agradecimiento a Dios. La gratitud a Dios es lo que lo hace a uno entregar el diezmo. Pero uno no lo tira para el cielo porque allá está Dios sentado en su trono rodeado de luz, ¿verdad? Se lo da a la iglesia que es la representante. Ahora, ¿cómo la iglesia administra los diezmos? Ahí ya es problema de la iglesia, no es problema suyo. La iglesia puede ser que lo ocupe para una cosa, que lo ocupe para otra. Y hay iglesias donde se lo dan al pastor y el pastor paga el agua, la luz, el teléfono y él se da su sueldo, se compra su carro y los hermanos pobrecitos en bus. Y el pastorón con todo. Pero usted cuando entregó el diezmo a Dios por gratitud, se lo dé a Dios y Él se lo toma en cuenta. Cómo la iglesia lo administra es problema de la iglesia. Puede ser en desaprobación o puede ser en aprobación con Dios. Entonces cada uno da cuenta por uno mismo. Y uno puede estar rodeado de hermanos, hermanas que son pecadores, pero los mismos que son pecadores quieren exigir a los demás santidad. Hermano Abner, y aquí terminamos.
con la participación del hermano Abner. Yo siempre he tenido la duda que es discernir el cuerpo del Señor, porque así dice ahí la palabra, que tomara en la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, pues Sí, muy bien. es pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre he tenido esa duda. Aquí está la respuesta. ¿Alguien de ustedes tiene la respuesta? ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? Busquen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ustedes rapidito encuentran los volados en la red de internet. Discernir. Tomar conciencia. Vaya, fíjese bien. Discernir significa tomar conciencia del significado de algo. Conciencia del significado de algo. Entonces, aquí está la definición de la palabra. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, el punto principal de Primera de Corintios, aquí Primera Corintios, capítulo 1 hasta el capítulo 14. El punto principal que el apóstol Pablo desarrolla es la división. Y la cena del Señor está en el capítulo 11. Unos de Pablo, de Pedro, de Apolos y de Cristo. En 4 grupos estaba dividida la iglesia cristiana de Corinto. Si un hermano toma la cena del Señor sin discernir, sin tomar conciencia del significado de algo, es la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí no importa que uno hable en lenguas, que el otro predique, los 18 dones del Espíritu Santo, hay que mantener la unidad. Que uno es rico, que otro es pobre, la unidad. Uno es guapo y el otro feo, la unidad. Uno no sabe leer ni escribir y el otro tiene 3 títulos de la universidad, la unidad. Unos viven en Mexicanos, otros en San Marcos, otros en San Jacinto, la unidad del cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres, el cuerpo de Cristo. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianitos, la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando uno celebra del Señor, celebra la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso las dos ordenanzas del Señor Jesús, la cena del Señor, la mesa de comunión, al centro de los 20 metros cuadrados del templo. Por eso a mí no me gusta que quiten de ahí la mesa, porque cada vez que ustedes ven la mesa de comunión es la unidad del cuerpo de Cristo. Y la segunda ordenanza, el bautismo, allá está el bautisterio donde está aquel gajito de uvas, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que somos un cuerpo. El que está pensando dividirse, ese no ha entendido que el cuerpo de Cristo está unido. El que le da más importancia a los ricos que a los pobres no ha entendido la unidad del cuerpo de Cristo. El que le da más importancia a los universitarios que a los que no saben leer ni escribir no ha entendido la unidad del cuerpo de Cristo, no ha discernido. El que le da más importancia a los hombres que a las mujeres no ha entendido la unidad del cuerpo de Cristo. El que le da más importancia a los viejos que a los niños no ha entendido la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces el que toma del cuerpo y la sangre de Cristo sin entender, sin tomar conciencia del significado que está hablando de la unidad, ese es el que está. Porque antes le decían a uno los diáconos, has pecado, no has pecado. ¿Y quién no había pecado antes del primer domingo de cada mes? Entonces, por ahí va a discernir, entender bien que la unidad del cuerpo de Cristo. Y yo siempre les he dicho, mire, en Apopa la iglesia hay una hermana que le decían la sargentona, ya les he contado varias veces. Y esa sargentona salvó de la cárcel a 2 o 3. Y yo siempre les decía, aquí está sentado el que va a proponer que me quiten de la iglesia. Y cabal, así fue. Palabras proféticas. No me lo había revelado carne ni sangre. A ustedes no me atrevo a decirles porque después usted mismo dijo.
Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, el punto principal que dividió la iglesia cristiana fue la gracia de Dios o el perfeccionismo humano. ¿Qué andamos buscando? Pero la respuesta la tenemos que buscar de cualquier punto que cree controversia, lo tenemos que buscar en la palabra de Dios escrita. Muy bien, vámonos ya que nos van a regañar porque ya son las 10. ¿Quién va a despedirnos en oración? Con toda libertad. Hermana Dora, de Citel. Ahí está el micrófono, bien cerquita. Gracias, Señor, por esta reflexión que el hermano ha dado. Está bien entendida, Padre Santo. Gracias por esta mañana de gozo, de estar contigo aquí, Padre Santo. Bendito Dios, que seas tú el que esté todo el día aquí en esta mañana, Padre, dirigiéndolos. Y gracias por la hermana, por lo que dijo, Señor, pero estamos entendidos, Padre Santo, en la palabra de Dios. Bendito Dios, quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que nos traen refrigerio, café y pan.